Our lesson tonight in this series of revival Nuestra lección hoy en la serie de avivamiento is taken from Jeremiah chapter 50. se toma de Jeremías capítulo 50. And for that one phrase, show us the way to Zion. Y de esa frase, muéstranos el camino a Sion. We're going to read the 4th through the 7th verse of this 50th chapter. Vamos a leer versículo desde el 4 hasta el 7 del capítulo 50. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban, y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. They shall ask the way to Zion. Ellos iban a preguntar el camino a Sion. This is a wonderful passage of scripture Este es un pasaje maravilloso de la Escritura, because it's so revealing of what's happening in the day in which we live. porque revela tanto de lo que está sucediendo en los días en que vivimos ahora. Now, these people are not sinners in the common use of the term. Ahora bien, esta gente no eran pecadores en el sentido normal de la palabra. These are the people of God. Estos eran pueblo de Dios. They are Israel, the Old Testament church. Es real, la iglesia del Antiguo Testamento. And now we find them pleading for someone to show them the way back to reality. Y ahora Israel estaba rogándole a alguien que les muestre el camino a Sion. I believe there's millions of people on this earth Y yo creo- looking for that reality. Yo creo que hay millones de personas en esta tierra que están buscando esa realidad. In those days and at that time, saith the Lord, En aquellos días y en aquel tiempo, dice el the Señor, children of Israel shall come, and they of the children of Judah together, los hijos de Israel vendrán, y ellos y también los hijos de Judá, going and weeping. andando y llorando, They shall go and seek the Lord their God. irán y buscarán a Jehová su Verse Dios. number 4. Versículo 4. This is the saddest, yet perhaps the most hopeful passage of the Bible. Este es el pasaje más triste, pero al mismo tiempo con más esperanza de toda la At Biblia. least it's one of them. Y por lo menos es uno de ellos. It's sad and it's frightening, Es triste y también es fearful, temeroso, because it shows that a whole people can be lost. porque muestra cómo todo un pueblo puede perderse. A whole system can lose its way. Todo un sistema puede perder su camino. And yet, for the most part, carry on as usual. Pero sin embargo, en su mayoría, todo van a avanzar como si fuera todo normal. Religion has a way of losing God La religión tiene una forma de perder a and Dios go on and do what they've learned to do. y luego continuar como si todo fuera normal, haciendo lo que ellos saben hacer. If anything ought to get the hold of us in this school, Si algo va a tener que entrar y penetrar en nosotros en esta escuela, is this one great truth. es esta única gran verdad. A whole system, Todo un sistema look back in history, visto en la historia, not just Israel, no solo Israel, but all of those have been brought into being by revival, sino todos aquellos que han venido a vivir a causa del avivamiento, now have been reduced to a form. ahora habían sido reducidos a una The forma. Lutheran Church, La iglesia the luterana, Methodist la Church, iglesia metodista, and more modern, the Pentecostal Church. y también más actualmente la iglesia pentecostés. They owe their life to a move of God. Ellos le deben sus vidas a un mover de Dios. They were born in fire and shook the earth. Ellos nacieron en fuego y sacudieron la tierra, Now they've reduced themselves to nothing but a form. pero ahora se han reducido a ellos mismos a nada más que la forma. Yet they carry on religiously. Sin embargo, continúan religiosamente. This is a story of the Saul of the Old Testament. Esta es la historia del Antiguo Testamento. During the entire rule of Saul, Durante todo el reinado de Saúl, never once did he try to bring that ark home.
Nunca él trató de traer de regreso esa arca. The ark, the symbol of the presence of God, El arca, símbolo de la presencia de was Dios, missing during the entire rule of Saul. faltaba y no estaba durante todo el reinado de Saúl. But yet he never once tried to recover it. Y sin embargo él nunca trató de recuperarla. But sadder than that, Pero más triste aún que eso, they never even missed it. ellos ni siquiera extrañaban esa arca. They had learned how to be religious without God. Habían aprendido cómo ser religiosos sin Dios. Whatsoever was written aforetime was written for our learning. Y todo lo que fue escrito en nuestros tiempos pasados fue escrito para que nosotros In aprendamos. these scriptures we find a perfect picture of today's church. Y en estas escrituras podemos encontrar un dibujo perfecto de la iglesia de hoy en día, Lost in the midst of a religious revival. perdida en medio de un avivamiento religioso. My people hath been lost sheep. Mi pueblo han sido ovejas perdidas. You'll notice the Holy Spirit used the past tense. Y como notan, el Espíritu Santo usa el pasado. Hath been lost. Han estado perdidas. And he uses that in spite of the fact that they're still lost. Y usa esta palabra del pasado a pesar del hecho que aún en ese presente seguían perdidas. When the church, or a remnant of that church, Cuando la iglesia o el remanente en esa iglesia awakes to the fact that she's lost her way se despierta al hecho de que está perdida and has a God-given hunger to return to y reality, tiene un hambre dado por Dios de regresar a la realidad, as far as God is concerned, she's home free. en cuanto a Dios concierne, ella está libre de volver a casa. God's word to the hungry is, La palabra de Dios al hambriento es: they that hunger and thirst after righteousness shall be filled. el que tiene hambre y sed de justicia será lleno. God will bring every Jacob to Peniel. Dios va a traer a todo Jacob a Peniel. There's a cry out there. Hay un clamor allá afuera. All over the world there's a cry. En todo el mundo hay un clamor. Show us the way to Zion. Muéstranos el camino a There are Sion. multitudes out there that realize Hay multitudes allá afuera que se dan cuenta what men have sold them as a revival is a hoax. que lo que el hombre le ha vendido a él con el nombre de avivamiento es una mentira. It's an apostasy. Es una apostasía. Those who have been deceived are looking for somebody Aquellos que han sido engañados por buscar a alguien to show them the way back to reality. para que les muestren el camino de regreso a la realidad. That's why God has called you and I in these last days. Por eso es que Dios te ha llamado a ti y a mí en estos últimos días. If He can have His will with us, Si Él puede hacer su voluntad en nosotros, He will forge us into a vessel Él nos va a forjar en vasijas through which He can pour a Himself. través de la cual Él pueda derramarse a sí mismo. God hears the cry of that hunger. Dios oye el clamor del hambriento, Just like He came and found Moses to deliver Israel. tal como Él vino y encontró a Moisés para librar a Israel. He's looking for Moses as in this 20th century Él está buscando a Moisés en este siglo XX, that will demand that the Pharaohs let his people go. un hombre que pueda ir a donde Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo. I used to preach that Moses was backslid while in the backside of that desert. Yo siempre predicaba que Moisés había caído cuando estaba en el desierto, But I've learned better. pero he aprendido más. God kept him back there Dios lo mantuvo ahí so that he wouldn't wind up with the mentality of a slave. para que él no pueda enredarse con la mentalidad de un Slaves esclavo. don't deliver slaves. Los esclavos no pueden liberar esclavos. Slaves of religious orders never break the shackles. Los esclavos de órdenes religiosas nunca pueden romper esas ataduras. It's always somebody God has kept out of the system. Siempre es alguien que Dios ha sacado del sistema. Somebody whose mind is not bracketed by religion. Alguien cuya mente no está encuadrada por la religión. They're out there. They're calling to us. Están allá afuera llamándonos. God has called us to answer that call. Dios nos ha llamado para responder ese llamado. My people hath been lost. Mi pueblo se ha perdido. A people lost. Un pueblo perdido. Not just a person. No solo una persona, An entire system. todo un sistema completo. How can such a thing be? ¿Cómo puede ser tal cosa? How can a whole church system be lost? ¿Cómo puede ser que todo el sistema de una iglesia se pierda? Their shepherds have caused them to go astray. Sus pastores los han hecho que ellos se pierdan. Every church is a product of ministry. Toda iglesia es el producto de un ministerio. It's a product of a preacher somewhere. Es el producto de algún predicador en algún lugar. Sheep follow. Las ovejas lo siguen. Shepherds lead. Los pastores guían. And the death here, he said, the shepherds have caused them to go astray.
Y aquí dice que la muerte se encontraba en que los pastores los habían hecho que ellos se desvíen. The church, no matter what its condition, No importa la condición de la iglesia, is a product of ministry. la iglesia es un producto del You ministerio. can take a dead church, Puedes tomar una iglesia muerta give it a living man of God, y poner ahí un hombre de Dios vivo, and he'll preach life into that church. y él va a predicar vida a esa iglesia. But you can take a living Pero church puedes tomar una iglesia viva and give it a dead stick for a preacher, y darle un predicador muerto y frío, and he'll kill that church. y él va a matar esa iglesia. He will kill that Él church. va a matar esa iglesia. To be lost, Estar perdido. the church had to be first led into a place La iglesia primeramente tiene que ser llevada a un lugar of uncertainty regarding truth. de inseguridad en cuanto a la verdad. All today we've talked about that Y truth. hoy día hemos hablado acerca de esta verdad. Truth is a person. La verdad es una persona. Truth is Christ. La verdad es Cristo. When you bring a question mark on the Word of God, Cuando tú traes un signo de interrogación en la palabra de you Dios, bring a question mark on the deity and the power of the living Christ. entonces tú estás trayendo un signo de interrogación en cuanto a la deidad y a Cristo mismo. The church first has to be led into that place La iglesia primero tiene que ser guiada a este lugar, where there is an uncertainty about truth. en el cual haya una inseguridad, incerteza acerca de la verdad. Question marks on the Word of God. Preguntas en cuanto a la palabra de The Dios. first time Satan showed up at a meeting, La primera vez que Satanás vino a una reunión, he brought a question mark on the Word of God. él vino y trajo un signo de interrogación, una pregunta en cuanto a la palabra de Dios. Hath God said? Ha dicho Dios, Bringing a question mark. trayendo una pregunta. God didn't really mean that. Dios en realidad no quería decir eso. The downplay of doctrinal truth today El problema de la doctrina de hoy, del día de hoy, de tomar en poco la doctrina de ahora, and the great emphasis placed on experience y el gran énfasis que se pone en la experiencia, has created a climate ha creado un clima in which nonsense or complete error can be believed. en el cual las cosas sin sentido y el error completo pueden ser creídos. But in the same climate, Pero en el mismo clima, incontrovertible truth en una verdad controversial, can be disbelieved también puede ser no creído, without the question of it being objectively true or false. ya sea que la pregunta sea objetivamente verdadera o falsa. This is a time in which we live. Y ese es el tiempo en el cual vivimos nosotros. This is a condition of the day in which we face. Esta es la condición del día que estamos afrontando. Ours is a big job Nuestra obra es una gran obra. if we're to bring that church back to Si reality. tenemos que traer esa iglesia a la realidad, We're going to have to deal with this thing that's come. vamos a tener que tratar con estas cosas que están viniendo. In short, a climate has been created En corto plazo, este clima ha sido creado, in which a thing seeming to be true en el cual estas cosas que parecen que son verdad, is often mistaken for being true. frecuentemente se comete el error de creer que es verdad. Look at the gimmicks of the Pentecostal church. Miren, por ejemplo, las formas de la iglesia I pentecostal. don't have to look 100 meters behind me No tengo que ver 100 metros más atrás mío and see a trainload of discarded gimmicks. y ver toda una camionada de trucos descartados ya. Nonsense and foolishness of religion Cosas sin sentido y necedades de la religión that have been discarded. que han sido descartadas. Now they're trying to find something else to stir the emotion. Y ahora están tratando de buscar algo nuevo para emocionar a la gente. Those things that men have devised Esas cosas que los hombres han visto and used to stir the heart of the people looking for reality, y han usado para poder emocionar los corazones de las they personas. stirred up the flesh for a moment, Ellos han emocionado la carne por un momento, but now they pass because they were not God. pero ahora eso pasa porque no era de Dios. The word of the Lord said, if it's not God, La palabra de Dios dice, si no es de it will Dios, come to naught. pasará. But then we invent something else. Pero luego entonces inventamos algo It's más. like the drug addict looking for a stronger drug. Es como el drogadicto cuando busca una nueva droga más fuerte. I ask you, how has this been done? Y yo les pregunto, ¿cómo llegamos acá? By destroying the plausibility of that church. Al destruir la posibilidad de esa iglesia. Now, plausibility Ahora bien, la posibilidad has to do with the social dimension of believing. Well, plausible, you know, reasonable, true. la verdad o la
la razón but it has to do with the social dimension of believing. tiene que ver con la dimensión social de la creencia. Now, the degree to which a belief or disbelief Ahora bien, el grado en el cual la creencia o la incredulidad seems convincing parece ser convincente is directly related to its plausibility structure. está directamente relacionada con su, con su estructura de factibilidad. That is, the group or community Esto quiere decir el grupo o comunidad which provide the social and psychological support for that belief. que proveen el apoyo psicológico y social a esa creencia. To the degree that support is there, Al grado en que este apoyo esté ahí, a thing is believed. esta cosa va a ser creída. If the support structure is strong, Si la estructura de apoyo es fuerte, it's easy to believe. es fácil creerlo. If the support structure is weak, Si la estructura de apoyo es débil, then it's difficult to believe. entonces es difícil creer. Now, the question La pregunta of whether the belief is actually true or not de si es que la creencia es verdadera o falsa, may never become an issue. quizás nunca deben ser algo importante. Strange, but that's the way it works. Es raro, pero así funciona. Roman Catholicism Por ejemplo, el catolicismo romano is more likely to be believed in Rome than Egypt. generalmente se cree más en esto en Roma que en Egipto. Mormonism is more likely to be believed in Salt Lake City El mormonismo, por ejemplo, generalmente lo creen más las personas en Salt Lake City, donde se fundó el mormonismo, than it is in Moscow, que lo que es en Moscú, because the support system is there. porque el sistema de apoyo se encuentra en ese mismo lugar. None of it is true, Ninguna de estas cosas es but it verdad, doesn't matter. pero no importa, You see, the support system is there. porque el sistema de apoyo de estas religiones And that está ahí. isn't there with the Pentecostal church. Y eso está ahí también con la iglesia pentecostal. The support system isn't there. El sistema de apoyo en la iglesia pentecostés no sucede igual. Although what we preach is truth, A pesar que lo que predicamos es verdad, yet the support system isn't there. sin embargo el sistema de apoyo nuestro no está ahí. Plausibility or that support system Esa factibilidad de ese sistema de apoyo becomes for the belief not just a cradle, viene a ser para el creyente no solamente un credo, but a crutch sino una muleta, without which the believer would be stranded. sin la cual el creyente simplemente caería. Now, the church's preoccupation La preocupación de la iglesia with credibility, en cuanto a la credibilidad, that's an intellectual problem, esto es un problema intelectual, and the neglect of that plausibility, y la negligencia en cuanto a esta factibilidad o esta credibilidad, problem of social dimensions, un problema de dimensiones sociales, is typical of her weakness. es típica de su debilidad. God's doctrine has always been La estructura de Dios siempre fue that faith, to be truth, que para que la fe sea verdad, has to be practiced, tiene que ser practicada, giving it the necessary social dimension, dándole la dimensión social necesaria, not merely professed or talked about, no meramente profesada o que se hable al respecto de esta fe, not some theoretical response. no simplemente una respuesta teórica. This is what you have in the modern faith movement. Esto es lo que tienen ustedes en el movimiento de fe moderno. That's all they talk about. De eso es todo lo que hablan. Faith, La fe, positive thinking, pensamiento positivo, positive confession. confesión positiva. Every time you hear them, it's the same thing. Y cada vez que los oyes es lo mismo. The fact they have no faith is demonstrated by the fact that's all they talk about. El hecho de que ellos no tienen fe se demuestra por el hecho de que ellos siempre hablan de fe nomás. But there's no real support for belief. Pero en realidad no hay un apoyo verdadero para esta creencia. Now, Paul drove this truth home. Ahora bien, Pablo se llevó esta verdad a su casa. He knew it was the church and not theory Él sabía que era la iglesia y no la teoría, that was the pillar and the ground of truth. que era un pilar y una columna de la verdad. Just as the party was the social structure for Marxism, Tal como el partido era la estructura social para el marxismo, the church must be the plausible structure for the Christian faith. la iglesia tiene que ser la estructura social de la fe cristiana. Entiende? I mean, we must become what we're believing. Lo que quiero decir es que tenemos que venir a ser lo que creemos. There's no support, No hay apoyo, but the church must be the gospel. pero la iglesia tiene que ser el She evangelio. must be Christianity's working model, its pilot plant.
tiene que ser el modelo ideal del cristianismo y su planta principal. Now you can understand the devil's need to undermine Christianity through the church. Ahora bien, ustedes pueden entender la necesidad del diablo de minar la iglesia a través de minar el cristianismo a través de la iglesia, Not so much at the level of truth, no tanto en el nivel de la verdad, but at her plausible structure, pero a través de una estructura social, at the level of her social dimension. en el nivel de una dimensión social. We have fundamentalists. Nosotros tenemos fundamentalistas. They will go to war over sound doctrine. Ellos irían a una guerra por causa de la doctrina They sólida, can't make it work. pero no pueden hacerla funcionar esa doctrina. It's just a theory. Es solo una teoría. And they'll do great war over this intellectual dimension, Y ellos harían una gran guerra en esta dimensión intelectual. yet the social dimension is not there. Sin embargo, la dimensión social no está ahí. And I mean simply this. Y yo simplemente quiero decir esto. You can preach holiness, Tú puedes predicar la but santidad, if you're not holy, pero si tú no eres santo, there's nothing believable about you. no hay nada que sea creíble en ti. Amen. That's what I mean by support. Esto es lo que yo quiero decir a través del apoyo. What we preach, we must be. Lo que nosotros predicamos debemos serlo. Then get up and preach holiness. Los hombres se levantan y se paran ahí y predican la santidad. Then look at their Y lives. luego mira sus vidas. I've seen a strange animal emerge in Pentecostal churches. Yo he visto un animal raro que ha emergido de las iglesias de Pentecostés. I've seen him rise up a theological conservative Yo lo he visto levantarse interesado en lo teológico and at the same time a cultural liberal. y a la vez cultural y liberal. He lived like, Él vive como, act like actúa como, talk like habla the como world. el mundo. Yet preach a gospel Sin embargo, predica el of a evangelio conservative theology. de una teología conservadora. It's a strange kind of a beast. Esto es una bestia un poco extraña. There's nothing believable about this. No hay nada creíble en esto. The mere preaching of healing is not enough. La simple prédica de la sanidad no The es church suficiente. herself must produce a climate of healing, La misma iglesia tiene que producir este clima de sanidad. or else it's a mockery of what we're doing. De otra forma sería simplemente una burla lo que estamos When I haciendo. came into this Pentecostal church Cuando yo entré a esta iglesia pentecostés nearly 50 years ago, hace 50 años, if you got sick, si tú te enfermabas, you called the church. llamabas a la They'd iglesia, come to your house. ellos venían a tu casa And they stayed there till you were well. y ellos se quedaban ahí hasta que tú te sanaras. You had people to stand with you. Tenías gente que te apoyaba, Today you're alone. pero ahora estás solo. You call the average Pentecostal preacher to pray for you. Tú puedes llamar al predicador promedio para que ore por ti. He'll anoint you with oil. Él te va a ungir con aceite, Say his little prayer. va a decir tu pequeña oración Then tell you if you got to go to the hospital, call me. y luego te va a decir si tienes que ir al hospital, por favor llámame. Therefore, most believers Por lo tanto, la mayor parte de los creyentes call for prayer from the hospital. piden oración mejor directamente al hospital. That's the shepherd caused them to go astray. Es que los pastores han hecho que ellos se There desvíen. must be that structure there Tiene que existir esta estructura that says people are believing with me. que diga la gente I'm está not creyendo alone conmigo, in no this estoy struggle. solo en este problema. And when that Y happens, cuando esto sucede, when that structure is there, cuando existe esta estructura alrededor del the creyente, church is believable. la iglesia entonces tiene If credibilidad. I preach holy to you Si yo te predico and santidad I live a holy life, y yo vivo una vida santa, I'm believable. entonces soy creíble. And if I preach divine healing, Y si yo predico sobre la santidad, And sobre la I sanidad live that, y vivo la sanidad, then there's something believing about me. entonces hay algo que se puede creer en mí. Jesus demonstrated this truth Jesús demostró esta verdad when he could not do miracles in a certain city. cuando él no podía hacer milagros en ciertas It ciudades. was a structure of unbelief, Era una estructura de incredulidad, stronghold of fundamental believers. fortalezas de creyentes fundamentalistas. But he had to take a blind man out of town to heal him. Imagínense que tenía que sacar al ciego afuera para sanarlo. Sometimes you have to take people outside the church to heal Y them. muchas veces, ahora tenemos que sacar gente afuera de la iglesia para sanarlos. There is so much unbelief Hay tanta incredulidad
Now, when the church, by what she is, Ahora bien, cuando la iglesia por lo que es, not what she says, no por lo que dice, her doctrine must be pure. su doctrina tiene que ser pura. She must stand for the truth which is in Christ. Ella debe pararse en el lado de la verdad que es Cristo. But when she creates Pero cuando ella crea and provides the social, psychological support for y healing, provee un apoyo psicológico social para la sanidad, by what she is, por lo que ella es, not just what she says, no solo lo que ella dice, then she will provide a climate where the sick will be healed. entonces ella va a proveer este clima en el cual los enfermos van a sanar. Now, this loss of believability Ahora bien, esta pérdida de is in truth a loss of reality. incredibilidad es una pérdida de la realidad. There were plenty of religion in Jeremiah's day, Había muchos religiosos en los días de Jeremías, but it wasn't real. pero no era real. They talked about something that never happened. Ellos hablaban acerca de algo que nunca sucedía. That's what you have in the 13th chapter of the book of Acts. Y eso es lo que ustedes tienen en el capítulo 13 de los Hechos. In the 27th verse, En el versículo 27. it talks about the people not hearing the voice of the prophets. Habla acerca del pueblo que no oye la voz de los Those profetas. prophets were preaching. Esos profetas estaban predicando. People heard the words, La gente oía las but they palabras, never heard the voice behind the words. pero nunca oían la voz detrás de las There was palabras. no reality. No había realidad. What they were seeing was an outward form of religion Lo que ellos estaban viendo era una forma externa de religión without any heart change, sin ningún corazón cambiado. and it wasn't believable. Y no era creíble. I see people who call themselves Christians Yo veo gente que se llaman a sí mismos cristianos go to the same place the world goes, y va al mismo lugar que el mundo va. dress like the world, Se visten como el mundo, laugh at the same thing the world does, se ríen de las mismas cosas que el mundo se ríe, divorce their wife or husband for the same reason. se divorcian de sus esposos o esposas por la misma I razón. don't believe that kind of religion. Yo no creo en este tipo de religión. I don't have any, that's not real. Yo no voy a tener nada que no sea I real. can tell you what God did for me changed that. Yo le voy a decir una cosa, lo que Dios hizo por mí cambia I went esto. into that church a drunk, I come out sober. Yo entro a esa iglesia borracho y salgo sobrio. I've been walking that way ever since. Y desde aquel entonces estoy huyendo de esto. The church, if she's going to be believable, must be real. Si la iglesia va a tener credibilidad, tiene que ser real. What we preach, we must live. Lo que prediquemos debemos vivirlo. Now we're talking about revival. Estamos hablando acerca del avivamiento. And when we talk about revival, Y cuando hablamos sobre el avivamiento, we're seeing that one thing that has to be brought back to the church is reality. estamos viendo que una de las cosas que tienen que ser traídas otra vez de regreso a la iglesia es la realidad. If we're going to see the revival our hearts pray for, Si vamos a ver el avivamiento de verdad, por lo cual nosotros oramos, we must be aware that what we're looking at tenemos que estar conscientes que lo que estamos viendo is not real for the most part. no es real en su mayor parte. There's a remnant, Hay un remanente, but that remnant must be brought into being God's instrument. pero ese remanente tiene que ser traído a ser instrumento de Dios. That remnant must be brought to the place Ese remanente tiene que ser traído al lugar that we represent the reality of what we preach. en el cual representemos la realidad que nosotros predicamos. Preachers in our time Los predicadores de ahora have stood before thousands to preach a Christ, se paran enfrente de miles para predicar a preach Cristo. a holiness and a salvation, Predican la santidad y la salvación, only to have themselves exposed as whoremongers and worse. solo para después ser expuestos como mujeriegos o peores cosas. They preached to people what they didn't live. Predicaron a las personas lo que nunca vivieron. No wonder the masses are skeptical. Sin duda las masas son incrédulas. And no wonder the children are saying, Y sin duda sus hijos dicen, will somebody show us a way back? alguien por favor nos muestre el camino de They're regreso. not wanting somebody to preach out of the Reader's Digest. Ellos no quieren nadie que les predique del libro Selecciones de Reader's Digest. They want to know, has God got something to say? Ellos quieren saber si Dios tiene algo que decir. And is there anybody living what they're Y saying? si es que hay alguien que está viviendo lo que está diciendo. When things are uncertain and unreal, Cuando las cosas son inciertas e irreales, then shadows are mistaken for substance. entonces las sombras son confundidas por la sustancia. The church in such a state La iglesia en este estado becomes an easy prey to the deceived and the deceiver. viene a ser un lugar fácil para el engañado y el engañador. The love of truth is lost.
el amor a la verdad se pierde and the church then is filled with the imitation. y entonces la iglesia se llena de There imitación. can't be anything more sad. Y no puede haber nada más triste que esto. Now, with truth become old-fashioned, Ahora bien, como la verdad viene a pasarse de moda, and every man doing what's right in his own eyes, entonces cada hombre hace lo que es correcto a sus propios the ojos. church is being led from one religious gimmick to another, La iglesia empieza a pasar de un truco religioso al otro, from teaching how to speak in tongues desde enseñar cómo hablar en lenguas to an imitation of the gifts, hasta la imitación de los dones, to the gurus of inner healing. hasta los gurús de la sanidad interior. All of this has led the real sheep of God Todo esto ha guiado a las verdaderas to a ovejas de place of Dios confusion and uncertainty. a un lugar de confusión e inseguridad. And they look for somebody Y ellos buscan a alguien who lives for God, que viva para Dios, who can stand up and say, que pueda estar de pie y decir, "Thus saith the Lord." así dice el Señor. I've heard preachers preach for an hour. Yo he oído predicadores que predican una hora He'd say, "I think, y ellos dicen, yo I believe. pienso, yo creo, perhaps this is so. quizás esto sea I así. don't care about their political talks. No me importan sus intervenciones What does políticas. God have to say? ¿Qué es lo que Dios tiene para We decirme? must wait till we hear that." Tenemos que esperar hasta oír esto. Now this increase Ahora esto aumenta in choice and change en elección y en cambio. has led to a decrease in commitment and continuity. Este aumento ha guiado a un descenso del compromiso. I read of a person Yo leí acerca de una persona who inherited a silk handkerchief. que heredó un pañuelo de seda It had belonged to his grandfather's grandfather. que perteneció al abuelo de su abuelo. And it was a very, very priceless thing. Y era un pañuelo muy, muy caro And it was lost. y se perdió. And the whole family Y toda la was familia looking, offering reward for it. estaba buscando este pañuelo ofreciendo una recompensa. But I never saw anybody looking for a thrown away Kleenex. Pero yo nunca he visto a alguien que haya esté buscando o dé recompensa por un papel higiénico usado. That's where we are in religion. Y así estamos en la We religión. just use a thing and throw it away. Simplemente usamos algo y lo There's botamos. no commitment, No hay compromiso, no continuity, no hay continuidad. just jumping from one high to another. Simplemente saltando de una marea a la We otra. must come back to truth. Tenemos que volver a la verdad. The truth as it is in Jesus. La verdad como lo es en Jesús. The church has moved into that modern world of the La throwaway. iglesia ha sido movida a ese mundo de úsalo y bótalo. The prophet said of God's people, El profeta dijo del pueblo de Dios, they've gone from mountain to hill han pasado de la montaña al cerro and they've forgotten their resting place. y han olvidado su lugar de reposo. I can't imagine such a terrible thing. No puedo imaginarme esta escena tan terrible. What a picture though of the church of 1990s. ¿Qué tal figura y la iglesia de 1990? From mountain to hill, De las montañas a los cerros, from one pseudo experience to another. desde una experiencia emocional a la otra. The great damage is El gran daño es that Christian ideas have lost their former certainty. que las ideas cristianas han perdido su seguridad primaria. Secularization La secularización makes the Christian faith seem less real, hace que la fe cristiana parezca menos real. and pluralization Y la pluralización makes it just one among many. simplemente la hace una entre todas. Now we're now reaching the point Ahora estamos llegando al punto where the content of faith en el cual la lucha por la fe, bears el contenido de la fe, an uncanny resemblance lleva un parecido muy cercano to its content. a su contenido. Now the certainty of faith Ahora bien, la certeza de la fe has been the key to the church's survival in the storms. ha sido la clave para la supervivencia de la iglesia frente a la tormenta. It has been her armor plating against doubt. Ha sido su escudo de armas en contra de estas dudas. It has been the steel will in the adversity and persecution. Ha sido estas ruedas de acero en medio de la persecución. The certainty of faith has been her power, La cer- which is in which to move the world. La certeza de la fe es su poder con el cual puede mover el mundo. Now, I'm not suggesting tonight Yo no estoy sugiriendo esta noche that certainty has disappeared altogether. que esa seguridad ha desaparecido en su totalidad. It has been in some places replaced openly by doubt.
En algunos lugares ha sido reemplazada muy bien por la duda, or it has been rationalized by notions such as humility, o ha sido racionalizada por nociones como la humildad, ambiguity, ambigüedad or the positive confession. o la confesión positiva. Now, in most places, En la mayor parte de lugares, certainty has not so much collapsed as it's changed. la certeza no ha chocado tanto como más bien ha cambiado. Now, much of the certainty remains Ahora, la mayor parte de esta seguridad permanece is a subjective certainty, y queda como una certeza subjetiva, rooted in the subjective experience rather than the facts of God. establecida en esta experiencia subjetiva en vez de los hechos de Dios. I want to say that again. Quiero decir esto otra vez. It's a subjective certainty, Es una certeza subjetiva and it's rooted in a subjective experience y está enraizada en una experiencia subjetiva en vez de estar establecida en los hechos de and the Dios. change is obvious in certain Y points. los cambios son obvios en algunos puntos. One is where the Christian refers to his faith. Un punto, por ejemplo, es aquel en el que el cristiano se refiere a su fe. Talk about their own faith. Hablan acerca de su propia fe. This has led to the defeating place of faith in faith. Esto ha llevado al lugar derrotado de tener fe en la fe. Listen to their positive mental attitude Escuchen sus actividades, sus mentalidades and their positivas positive thinking. y sus pensamientos positivos. Such faith needs neither facts nor God. Tal fe no necesita hechos ni tampoco necesita a Dios. It only needs itself. Solo se necesita a sí misma. Another source of certainty is faith in feeling and experience. Otra fuente de certeza es basada en el sentimiento y en la experiencia. Listen to the songs and testimonies, Escuchen a los cánticos y los testimonios de ahora. and you'll see how Y ustedes van a ver cómo knowledge words have given place to belief words, estas palabras de conocimiento han pasado a ser palabras de credibilidad, which in faith have given place to feeling words. que en la fe han dado lugar a ser palabras de creencia y de sentimientos. And the faith that remains Y la fe que permanece and is beginning to sound like something bordering on an adrenal condition. suena como algo aburrido en algo al borde de una condición difícil. It's a little better than a God of the gut, Es un poquito mejor que el Dios del vientre. no deeper than latest experience, No está más profundo que su propia experiencia final. no firmer than its current fellowship, No es más firme que su comunión corriente. and no stronger than latest findings of the opinion poll. Y no es más fuerte tampoco que los últimos descubrimientos de la religión. It's not rooted in the Word of God. No está arraigada en la palabra de Now, Dios. in this fog of uncertainty, Ahora bien, en esta niebla de inseguridad, de the incerteza, church don't know what she believes. la iglesia ya no sabe qué es lo que cree. So the poor sheep Entonces las pobres ovejas try to believe everything. tratan de creer todo. The rules of the game are unclear. Las reglas del juego no son claras. Everything seems confused. Todo parece ser confuso. Almost anything passes for Christian belief these days. Casi todo ahorita pasa como si fuera creencia cristiana el día de hoy. And just about anything is permitted as Christian behavior. Y casi absolutamente todo se permite como un buen comportamiento cristiano. The world has got churchy, El mundo ha venido a ser tipo iglesia and the church has got worldly. y la iglesia ha venido a ser tipo mundo, And you mundana. don't know where one stops and the other Y starts. ya no sabes dónde uno termina y el otro comienza. Jesus talked about it being full of tares. Jesús habló acerca de ella cuando se refería que estaba llena de cizaña. Tares is something that looks so much like wheat that you can't tell the difference. La cizaña es algo que se parece tanto al trigo que no puedes decir la diferencia. And I used to think that tares was going to be people that looked like us. Y yo pensaba que la cizaña iba a ser gente que se parecía a nosotros. But I found it's the other way around. Y yo me di cuenta que era al revés. The church looks so much like the world you can't tell the difference. Ahora la iglesia se parece tanto al mundo que no puedes decir la diferencia. We live in a terrible time. Vivimos en un tiempo terrible. No wonder folks can't believe what we say. Y sin duda por eso es que nuestros amigos no pueden creer lo que estamos diciendo. Almost anything is permitted for Christian behavior. Casi todo es permitido y tolerado como un buen comportamiento cristiano ahora. If you raise it, Y si tú te levantas, they'll run with it. ellos se van a escapar con ese pecado. I was in Dallas, Texas under a large tent. Yo estuve en Dallas, Texas, en una carpa. The tent was as big as a soccer field. La carpa era tan grande como un campo de fútbol. And we put the platform
on the parking lot. Y pusimos la plataforma en la playa de estacionamiento. There was asphalt. Había asfalto. There's where we have the altar service there. Y ahí es donde teníamos el altar, digamos. But the chairs was out in the grass. Pero las sillas estaban en el gras. It wasn't my tent. No era mi carpa. A man just asked me to come help him preach. Simplemente un hombre me predicó que lo ayude, me dijo que lo ayude a predicar. Entonces no sabía lo que estaba I pasando. got there the first night. Llegué ahí la primera noche. Had almost a full orchestra on that platform. Casi hubo una tremenda orquesta completa en esa And when plataforma. they struck up the band, Y cuando dijeron a la banda que empiece, hundreds of them come running off of that grass upon that asphalt to dance. cientos de ellos vinieron y bajaron de la plataforma al gras para empezar a bailar. I mean, they come running up there where they can move better. Entonces eso quiere decir que bajaron para poder moverse mejor. Women with big-legged shorts. Las mujeres con estas tremendas piernas y tan cortos pantalones. Big-legged shorts. Está bien. You understand? ¿Entienden? ¿Sí entienden? They come running up there dancing, Y venían ahí para bailar, kicking up their legs. levantando sus piernas. Why, it was a disgrace to just normal humans. Lo que era una simple, para los seres humanos normales, esto era una desgracia. I took that microphone. Y yo agarré el micrófono. I said, shut the music down. Y yo le dije, paren la música. Now, just as soon as the music stopped, the dance had stopped. Y apenas terminó la música, terminó también el baile. God wasn't in 50 miles of it. Dios no estaba ni a 100 kilómetros cerca de ahí. I said to those people, Y yo le dije a esa gente, I've been in this thing long enough yo he estado en esta cosa ya suficiente to see that pendulum hit both walls. como para ver que ese péndulo toque las ambas paredes. When I came into Pentecost, Cuando yo entré y llegué a they Pentecostés, wouldn't let a man wear a watch. no permitían que un hombre use reloj. And tonight you don't wear clothes. Y ahora vemos que ya ni siquiera usan ropa. Where are we going from here? ¿A dónde vamos a llegar así? The church must be arrested. La iglesia tiene que ser arrestada And God must get her attention. y Dios tiene que prestar atención. We've come to a place, whatever you raise, they'll run with it. Hemos llegado a un lugar en el cual cualquier cosa que tú levantes van a seguirte a ti. Blinded by secularization, Enceguecidos por la secularización. that's modernism. Esto es el modernismo. Pluralization, La pluralización. many choices. Esto quiere decir muchas elecciones And tenemos. privatization, Y la privatización, where the Christian separates his spiritual life from his secular life. esto quiere decir privatización, que el cristiano separa su vida espiritual de su vida secular. That is, leave God at the door of the plant. Esto quiere decir vamos a dejar a Dios ahí en la puerta de la iglesia. And because of this, Y a causa de esto, the poor sheep have wandered from mountain to hill, las pobres ovejas han pasado de una montaña a un cerro, from one religious fling to another. de un fuego religioso a otro fuego Like the religioso. drug addict looking for a greater thrill and stronger drug. Tal como el drogadicto que busca una droga más fuerte. The lost sheep have become easy prey Las ovejas perdidas han venido a ser perdidas, for the religious pusher. buscando y presionadas por este predicador religioso. So the prophet said, Entonces el profeta dice, all that found them devoured them. todos los que las encontraron, las devoraron. Verse 7. Versículo What he 7. meant was they took advantage of them. Lo que quería decir es que tomaron ventaja de ellos. In those days and in that time, En aquellos días y en aquel tiempo, they've been beaten, ellos habían sido golpeados, robbed, robados, stripped by the religious charlatan. latigados por los charlatanes religiosos. Every gimmick is seen for what it is. Y todo truco se veía por lo que él era. I heard a man preaching on that good Samaritan, Yo oía a un hombre predicar sobre este buen samaritano, where that traveler was beaten, left in the ditch. en el cual este hombre, este viajero, fue golpeado y dejado ahí tirado. And here comes a religious man, Y aquí viene el hombre religioso, had one look at him, que lo mira una sola vez went on the other side of the street. y se va por el otro lado de la calle. You know why? ¿Ustedes saben por qué? He saw somebody else done got his money. Somebody had beat him there. Él vio que otra persona lo había robado, le había robado el dinero a él. No use messing with him. He don't have anything. No tenía ningún sentido que el religioso se acerque a él porque él no tenía plata ya. The children of Israel shall come, Los hijos de Israel vendrán, they and the children of Judah together, ellos y los hijos de Judá juntamente, and they'll come weeping. irán andando y llorando, They'll go and seek the Lord their God. irán y buscarán al Señor su Dios. One of the realities of life Una de las realidades de la vida is that men or women rarely look up till they hit the bottom.
es que el hombre o la mujer pocas veces miran arriba hasta que no tocan el piso. Religiously, we're there. Religiosamente estamos ahí. There's a cry across the length and breadth of this world. Hay un clamor en todos los pulmones de esta tierra. A troubled, confused church is saying, Una iglesia confundida con problemas dice, show us the way to Zion. muéstranos el camino a Sion. We stand on the threshold of the coming of Christ. Estamos parados en el borde de la venida de There's a Cristo. multitude out there Hay una multitud allá afuera that have been sickened by the games of religion. que ha sido enferma por los juegos de la religión. I believe the time is ripe. Yo creo que el tiempo está correcto If a man will stand up and preach Christ in reality, para que un hombre se ponga de pie y predique a Cristo y la realidad. he'll gather that lost bride. Y él va a poder congregar a esa novia perdida. A vessel has to be raised up in this hour Una vasija va a tener que ser levantada en esta hora that represents truth, que represente la verdad. not merely by what it says, No solamente por lo que él diga, but what that vessel is. pero por lo que esa vasija es. There's a cry for reality. Hay un clamor por la realidad. We must, as the church, Debemos, como la iglesia, become the gospel. venir a hacer el evangelio. That can never happen Y esto nunca va a poder suceder until the shepherds recognize what is wrong hasta que los pastores reconozcan lo que está mal and stand up on the side of reality. y se paren a un costado de la realidad. It will cost Y everything. les va a costar todo. There'll be many that'll go back, as it did in the 6th chapter of the Gospel of John. Van a haber muchos que van a volver, como dice Juan 6, When 66, confronted with the truth, they turn back. que dice que cuando se confrontaron con la verdad ellos But volvieron. no matter, there's a hungry people out there. Pero no importa, hay un pueblo hambriento allá They don't want theory, que no quieren más they teoría, want reality. quieren realidad. And the cry is, Y el clamor es, show us the way to Zion. muéstranos el camino a Show us the Sion. way back to God. Muéstranos el camino de regreso a Dios. There's a call, and that's a cry. Hay un llamado y ese es el clamor. And I believe God is calling the men and women today Y yo creo que Dios está llamando hombres y mujeres ahora to show that troubled church the way back. para mostrar a esa iglesia confundida el camino de regreso. Christ is coming, Cristo viene and He's not coming for a confused bride. y Él no viene por una novia confundida. He's coming for one that knows Him, walks with Him. Él viene por una novia que lo conoce, que anda con Él. And there are people out there who will if you tell them how. Y hay gente allá afuera que va a volver con Cristo si tú le dices cómo. Show us the way to Zion. Muéstranos el camino a That's a Sion. cry out there tonight. Ese es el clamor allá afuera esta noche. And we must listen to it. Y nosotros tenemos que oír este clamor Provide God with a vessel y proveer a Dios una vasija through which He can pour Himself. a través de la cual Él pueda derramarse. Hallelujah. Aleluya. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie. Let us ask God Vamos a pedirle a to Dios please talk to us by Spirit. que nos hable a través de su espíritu. Let us hear what He has to say. Vamos a oír lo que Él tiene para decirnos. That it'll not be a thing of the head, but a thing of the heart. Que no sea algo de tu mente, sino algo de tu That corazón. we truly become Que en realidad vengamos a ser the truth that we believe. la verdad que creemos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, thank you to help us tonight. gracias por ayudarnos esta noche. Bless us here in this house. Bendícenos en esta casa, And Señor. the truth, let it impact our hearts and minds, Y que esta verdad impacte nuestras mentes y corazones that we may stir others. para poder avivar a otros In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. amen. Amén. Regreso a esta clase. This lesson we're about to deal with, Esta lección de la cual vamos a hablar ahora I think goes beautiful with the one we just finished. creo que encaja muy bien con la que acabamos de terminar. We've called it a Trojan horse. La hemos llamado un caballo de Troya. And we read for our text Acts chapter 2 verse 42. Y leemos de nuestro texto Hechos capítulo 2 versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Jesus said, "He that endureth to the end, the same shall be saved." Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Now when you read the word steadfast as it's given here in our text, Ahora bien, cuando ustedes leen la palabra, esta palabra perseverar hasta el fin, it indicates that they're up against something. indica que estaban en contra de algo. Continued steadfast La perseverancia continua meant they were